Bien, mi nombre es Peter Isa Ferreira Rivas y estaré hablando sobre el tema del foro 2, que es el Big Data en nuestro ambiente. Empezamos con la definición del concepto Big Data, y el Big Data no es más que un término que está formado por un conjunto de datos de mayor tamaño y más complejos que vienen especialmente de nuevas fuentes de datos, y esos conjuntos de datos son tan voluminosos que los software tradicionales de gestión de datos no pueden gestionarlos. La Big Data toma importancia en nuestros días, ya que hoy en día casi más de 7 mil millones de dispositivos comparten información por Internet, y se estima que esta cifra se elevará a los 20 mil millones en 2025. Y el Big Data se encargará de analizar este océano de datos para convertirlo en la información que está transformando el mundo, y también para las empresas y demás. Los tipos de datos en el Big Data son: primero hay que destacar que la categorización de los datos es importante para cualquier proyecto, y en especial cuando vamos a trabajar con grandes volúmenes de datos, como es el Big Data, valga la redundancia. El primer tipo de datos que tenemos son los datos estructurados, que no son más que ese grupo, son un tipo de datos que recoge todos aquellos datos que se pueden almacenar, acceder y procesar en un formato fijo. Estos tipos de datos representan aproximadamente el 20% de datos disponibles e incluyen números, fechas y grupos de palabras. En segundo lugar tenemos los datos no estructurados, que son datos que no siguen ningún formato específico y siguen con su forma original, tal y como fueron recogidos. Estos tipos de datos pueden ser, por ejemplo, los emails, e-commerce, los PowerPoints, los archivos PDF y demás. Por último, tenemos los semi-estructurados, que este tipo de datos no se ajustan a la estructura formal de los modelos de datos asociados con base de datos, pero contienen etiquetas u otros marcadores para separar elementos y hacer cumplir la jerarquía de registros y campos. Por ejemplo, los archivos JSON, los HTML y demás son semiestructurados. El objetivo principal de la ciencia de datos. El objetivo principal de la ciencia de datos es encontrar patrones de datos dentro de los conjuntos de datos, ¿verdad? Utilizando técnicas estadísticas para analizar y extraer información de los datos. A partir de la extracción, el tratamiento y procesamiento de los datos, con eso, un científico de los datos, un data analyst, puede examinarlo a fondo y sacar conclusiones de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones empresariales más inteligentes. La ciencia de datos es importante, ya que las industrias necesitan datos para ayudarse a tomar decisiones cuidadosas, como ya anteriormente había mencionado, y convierten los datos brutos en cosas significativas. Por lo tanto, las industrias, es de gran importancia en las industrias. El objetivo principal de la analítica de datos implica un proceso de limpieza y transformación, cuyo objetivo es descubrir cuál es la información que nos ayudará a la mejor toma de decisiones y extraer conclusiones que mejoren la competitividad de las empresas. Por último, tenemos las etapas en donde la ética puede ayudar a la ciencia de datos, y esto hay que destacar que la ética tiene que estar presente en todo el ciclo de vida del dato, en la captación, la gestión, en la privacidad y su uso. La ética debe estar implícita en todo. ¿Por qué? Por ejemplo, empezando por la recolección. Si recogemos datos oficiales de una población deliberadamente,
y si se excluimos alguna etnia de esa población, o por ejemplo, si el algoritmo que utilicemos tiene algún tipo de sesgo de raza o de machismo, eso podría ocasionar un error a pensar que frente a la subjetividad humana, los datos y el Big Data son siempre acertados y objetivos, y no necesariamente los datos pueden estar sesgados, mal combinados o manipulados, o simplemente mal interpretados porque se basaron en algoritmos que resultaron erróneos. Pero podemos ir al último eslabón de la cadena: el propósito de los datos, el uso que se le da. Una pregunta como ejemplo que ponen es cómo califican el uso de datos personales en redes sociales para influir en campañas políticas, y cómo cambiar los algoritmos para influir en las emociones de las personas, como reveló el experimento que difundió Facebook en 2014. Por lo cual, estos dilemas éticos, para que las empresas no se vean inmiscuidas en problemas, deben de actuar con ética y transparencia en el uso de los datos, porque así tendrán una mayor valoración positiva de la sociedad. Y lo que no, las organizaciones que no toman en cuenta esto sufrirán una pérdida enorme de su reputación. Bien, eso sería todo. Gracias.